El lavado de cerebro invisible. El control mental a las masas. ¿Qué pasaría si tus pensamientos más íntimos no fueran tuyos? ¿Y si cada una de tus decisiones, tus creencias, incluso tus miedos, fueran sembrados, moldeados y recolectados por otros? En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo aún sanaba sus heridas más profundas, un psiquiatra holandés alzó la voz con una advertencia perturbadora. Su nombre era Just Merlu, y lo que descubrió sobre el control mental no solo exponía las estrategias más siniestras de regímenes totalitarios, sino que también predecía algo aún más inquietante: la lenta erosión de la libertad interior en las democracias modernas. Este no es un viaje cómodo. Es una historia sobre cómo el pensamiento puede ser manipulado, la voluntad quebrada y el alma domesticada. Acompáñame, porque hoy hablaremos del Rape of the Mind, la violación de la mente. ¿Quién fue Just Merlu? Just Abraham Maurits. Merlu nació en 1903 en La Haya, Países Bajos. Fue un psiquiatra, psicoanalista y escritor. Durante la ocupación nazi, escapó a Inglaterra y luego a Estados Unidos, donde profundizó su investigación sobre los métodos de persuasión coercitiva usados por regímenes autoritarios. Pero Merlu no hablaba desde la teoría. Como médico y testigo de guerra, vio de primera mano cómo se desmantelaban las psiques humanas. En campos de concentración, en interrogatorios, en cultos ideológicos. Y lo que vio lo horrorizó: el lavado de cerebro. No es ciencia ficción. En su libro The Rape of the Mind, publicado en 1956, Merlu describe el proceso sistemático mediante el cual un individuo puede ser despojado de su pensamiento autónomo. No se trataba de hipnosis ni de tecnología futurista, sino de algo mucho más primitivo y efectivo: aislamiento, privación del sueño, confusión constante, repetición obsesiva de ideas, recompensas intermitentes. Estos métodos eran usados por regímenes como el soviético, el nazi y luego, en su apogeo, la China maoísta. Pero lo más perturbador no era su aplicación violenta, sino cómo podían usarse de forma sutil, en sociedades libres. La mentira masiva y la manipulación de la verdad. Merlu habla de la mentira masiva como un arma psicológica. Cuando una mentira es repetida lo suficiente, en discursos, en medios, en la educación, comienza a sentirse verdadera. El secreto: repetición sin pausa y eliminación del pensamiento crítico. Cito: una mentira que se repite 1000 veces se convierte en una verdad psicológica, no importa cuán absurda sea. Esto se llama menticidio, el asesinato de la mente. Una sociedad expuesta constantemente a contradicciones, a miedo y a medias verdades comienza a dudar de su propio juicio. Y cuando ya no confías en ti mismo, obedecer se vuelve más fácil. ¿Por qué funciona el control mental? Merlu identificó un principio crucial: el miedo y la fatiga mental son las llaves maestras del control. Un ser humano que vive con ansiedad prolongada, sin espacio para el descanso, sin certezas, se vuelve más sugestionable. En su estudio de prisioneros de guerra, observó cómo incluso las personas más inteligentes caían en estados de sumisión total cuando eran expuestas a presión continua y sin salida aparente. Pero no era necesario torturar. A veces bastaba con saturar sus sentidos. Ruido constante, luces intensas, discursos ambiguos, contradicciones emocionales. ¿Te suena familiar? Merlu y su advertencia a las democracias. Lo más aterrador de la obra de Merlu no fue su análisis de los totalitarismos. Fue su advertencia a las sociedades democráticas. Sí, esas que creemos inmunes por tener elecciones libres, libertad de prensa, internet. Pero según Merlu, el control mental puede mutar y adaptarse, y una de sus formas más sutiles es la sobrecarga de información. Dijo: una mente sobrealimentada de datos y estímulos pierde su capacidad de reflexionar. El individuo comienza a confundir ruido con verdad. En otras palabras, el exceso de estímulos puede ser tan peligroso como la censura, porque cuando todo es urgente, cuando todo es escándalo, nada importa. El enemigo interior, la renuncia voluntaria. El punto más inquietante de Just Merlu fue este: el control mental más eficaz es aquel en el que la víctima coopera, cuando cedemos nuestra atención voluntariamente, cuando repetimos consignas sin analizarlas, cuando preferimos la comodidad de las respuestas fáciles a la incertidumbre de pensar por nosotros mismos. Merlu no temía tanto a los tiranos, sino al ciudadano que elige no cuestionar, que se entrega al flujo de la corriente sin resistir. El verdadero enemigo, decía, no está fuera, está dentro, de cada uno. ¿Podemos resistir? Merlu no era un pesimista. Creía en el poder de la mente libre, pero también sabía que esa libertad debía cultivarse.
protegerse, incluso lucharse. ¿Cómo resistir? Aprendiendo a pensar críticamente, descansando de la sobreexposición informativa, cuestionando lo obvio, recuperando el valor del silencio, del diálogo, de la lectura profunda, porque una mente libre no es un accidente, es una disciplina. Conclusión. El eco del silencio. Han pasado más de 60 años desde que Just Merleau nos advirtió sobre el control mental. Hoy sus palabras resuenan con más fuerza que nunca. Vivimos en una era donde la mente se vuelve terreno de disputa, por empresas, por ideologías, por algoritmos. Pero lo que está en juego no es solo nuestra opinión, es nuestra capacidad de ser humanos. Y entonces la pregunta queda en el aire. ¿Estamos realmente pensando por nosotros mismos o solo repitiendo lo que nos enseñaron a pensar? Créditos opcionales. Basado en la obra The Rape of the Mind, 1956, del Dr. Just A. M. Merleau. Narración adaptada para contenido informativo educativo con fines de divulgación. Investigación original sin plagio.